día de hoy vamos a continuar con esos estudios bíblicos y vamos a centrar nuestra atención en los atributos morales de Dios. Y vamos a hablar solo de este tema de una forma corta, viendo tan solo dos de esos atributos morales, porque creo yo que es necesario que vayamos tomando con calma cada uno de estos magnos atributos de nuestro Señor, y que así podamos entender quién es Él y verdaderamente poder adorarlo como Él debe ser adorado. Ahora bien, antes de empezar con esto, con los atributos morales de Dios, lo primero que debemos observar, o como siempre lo hacemos a modo de recapitulación, es que el fin principal de cada uno de nosotros es glorificar a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Yo creo que ese es el fin de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, todo lo que digamos, siempre tiene que estar alineado con ese fin principal: darle gloria a Dios y deleitarnos en Él para siempre. Obviamente, para ello deberíamos conocerle. Cosa que no podríamos hacer a menos que Dios se nos hubiera revelado a sí mismo. Y Dios se ha revelado, bendito sea nuestro buen Dios, porque Él se ha revelado. Él se ha revelado en su palabra de una manera correcta, exacta, como Él quiere ser conocido. Y por causa de la revelación de su palabra, nosotros podemos comprender o responder más bien a esta pregunta: ¿quién es Dios y qué es lo que Dios hace? A lo largo de este nuestro recorrido hemos tratado de responder esta pregunta a través de las Escrituras, y hemos subdividido esta respuesta en tres puntos importantes. ¿Quién es Dios y qué hace? Bueno, podemos entender quién es Dios y qué hace a través de sus obras, a través de sus atributos y a través de la Trinidad. Para este momento ya hemos visto sus obras, hemos visto su actividad, sus decretos y su obra de redención. También y además hemos visto sus atributos absolutos, que vimos hace un par de semanas ya, los atributos absolutos de Dios. Y el día de hoy estaremos viendo los atributos morales, para luego también centrar nuestra mirada en lo que es la Trinidad. Esas tres divisiones: sus obras, sus atributos y la Trinidad. Muy bien, dentro del tema entonces de los atributos de Dios, hemos considerado los que pertenecen a su personalidad absoluta, que es la clasificación de los atributos, su personalidad absoluta, los atributos no comunicables de Dios. Y el día de hoy pasaremos a considerar aquellos que comúnmente se denominan como atributos comunicables o atributos morales. Ahora bien, ¿por qué se llaman atributos comunicables estos atributos morales? Bueno, por el simple y sencillo hecho de que Dios, de alguna forma, nos ha comunicado a nosotros, sus criaturas, alguno de estos atributos morales, nos ha comunicado en alguna forma, y nosotros podemos imitar y debemos imitar a Dios en estos atributos morales. Ahora bien, ya entrando de lleno, ¿cuáles son esos atributos morales o atributos comunicables? El que veremos el día de hoy, el primero de ellos, es la santidad de Dios. La santidad de Dios. Hermanos, la mayoría de las veces que abordamos este concepto de la santidad de Dios, lo abordamos en términos negativos, ¿no es cierto? Y definimos el significado de la santidad de Dios como la separación absoluta entre Dios y el pecado. Eso es un concepto negativo. Obviamente es negativo desde el punto de vista gramatical, por supuesto. No es negativo desde el punto de vista de que qué lamentable que Dios sea así. No, esto es un perfecto atributo de Dios, pero siempre lo solemos abordar desde este punto de vista. Definimos el significado como la separación absoluta entre Dios y el pecado. Eso es la santidad de Dios, y creo que no es un mal concepto. La santidad principalmente significa separación. Algo que es santo es algo que ha sido separado, y cuando hablamos de que Dios es santo, es que literalmente Él está separado. ¿De qué? Está separado de la maldad, está separado del pecado, está separado de todo aquello que es incorrecto e imperfecto. Pero entonces, hermanos, nosotros podríamos también definir la santidad desde un punto positivo.
Y yo quisiera que se nos quedara este punto porque es sumamente importante. Desde el punto de vista positivo, la santidad de Dios se puede decir que es pureza esencial y absoluta. Eso es lo que define a Dios. Dios es puro en esencia, absolutamente. Otra vez, Él es puro en esencia y absolutamente. Nada de Dios es impuro. Nada de Dios en su esencia es impuro. Nada de Dios deja de ser santo, nunca, ni dejará de ser santo. Nada de Dios deja de ser perfecto. Nada de Dios deja de ser absolutamente bueno en todos los momentos. No solamente debemos ver entonces el hecho de que Dios está separado del mal o que Dios está separado del pecado. No. Es que ¿por qué Dios está separado del pecado? Por el simple y sencillo hecho de que Él es puro en esencia. Él es puro en esencia. Y hermanos, eso ya para este momento crea entre nosotros y Dios una brecha infinitamente grande que ninguno de nosotros puede cruzar. Es una brecha que nada ni nadie puede cruzar. La Biblia nos enseña en todas partes que Dios es santo. Y obviamente parte de esa manifestación de santidad es su odio al pecado y su separación del pecado y su separación del pecador y de todo lo que es malo. Eso es claramente evidente en cualquier parte de las Escrituras. Dios tiene un odio inconmensurable por el pecado. Y por lo tanto está separado del pecado, del pecador y de todo lo que es malo. Pero también, hermanos, de verdad, y una vez más, no podemos dejar de hablar de Dios en términos de santidad sin decir que Él es puro, esencialmente puro. Y cualquiera, hermanos, que se haya acercado lo más mínimo a Dios, siempre se ha visto impresionado por su absoluta santidad. No importa en qué parte de la Escritura usted lo note, siempre que alguien se ha topado de frente contra la santidad de Dios, siempre se ha visto infinitamente impresionado por esa santidad de Dios. Tú no puedes acercarte a la santidad de Dios y continuar igual. Moisés, por ejemplo, en Éxodo 34, él bajó la cabeza ante la santidad de Dios y adoró al Señor. Él dijo: Señor, yo quiero ver tu gloria, muéstrame tu gloria. Y Dios dijo: bueno, te voy a mostrar mi gloria. Y esta es mi gloria. Y él empieza a describir su nombre. Y él dice: Dios grande, poderoso, clemente, misericordioso, que hace misericordia a millares, pero que también no tendrá por inocente al culpable. ¿Por qué? Porque Él es santo. Y cuando Moisés vio ese momento, lo que pasó fue que él bajó la cabeza delante de la santidad de Dios y adoró. Eso nos dice el texto. Bajó la cabeza, agachó la cabeza delante del Señor y adoró. En Isaías también, capítulo 6, Isaías tiene una gran visión de la santidad de Dios. Y cuando él se enfrenta contra la santidad de Dios, yo no sé si usted recuerda ese texto, los ángeles empiezan a proclamar el uno al otro: santo, santo, santo. Y en medio de ese momento, Isaías responde de una manera que probablemente en nuestro tiempo no responderíamos igual. Isaías dice: soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios inmundos. Ay de mí que soy muerto, porque mis ojos han visto la santidad de Jehová. Hermanos, una vez más, cualquiera que se haya acercado lo más mínimo a la santidad de Dios, siempre se ha visto impresionado por su absoluta santidad. J.C. Riley decía que el mejor libro que él ha escrito en su vida es La santidad de Dios. R.C. Sproul dijo en algún momento que el mejor libro que él había escrito en su vida era La santidad de Dios. Juan Calvino, cuando en su institución cristiana habla acerca de la santidad de Dios, le pone tanta importancia porque la santidad de Dios es verdaderamente crucial para nuestras vidas. Él es infinitamente santo y es lo mismo que Él mismo dice de sí mismo. Veamos algunos textos. Isaías 40:25 dice el Señor hablándole al pueblo: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. Él mismo dice de sí mismo que Él es santo.
O sea, no es que nosotros tengamos un concepto demasiado elevado de quién es Dios. No, Dios tiene un concepto muy alto de quién es Él. Mire lo que dice Primera de Pedro 1:16, y él está citando el Antiguo Testamento, Levítico y Deuteronomio. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. El Señor es santo. Él mismo dice de sí mismo que Él es santo. Y nuestra mente debería de concentrarse en la suprema realidad de que Dios es santo. Incluso, hermanos, podríamos decir en un sentido que la gran misión del Antiguo Testamento, es revelarnos la santidad de Dios y lo que Dios ha hecho como resultado de su santidad. Por ejemplo, yo le pregunto, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál cree usted que es el propósito de la ley? Bueno, el propósito de la ley era revelar y enseñar a los hijos de Israel la santidad de Dios. Dios es santo y este es su estándar de conducta. Dios es santo y así es como Dios demanda que nosotros nos portemos como sus hijos. Ese era el propósito de la ley del Señor. Veamos por un momento la construcción del tabernáculo. El tabernáculo, como usted puede ver, tenía un lugar santo donde solamente podían acceder los sacerdotes y tenía un lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. ¿No le suena esto importante que ellos hayan pensado en un nombre poco elaborado, verdad? Lugar santo, lugar santísimo. No es como muy elaborado, ¿verdad? No hay una publicidad y marketing detrás. O sea, simplemente ellos querían señalar lo importante. Y en el lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote y una vez al año, para expiar el pecado a través de la sangre derramada de un animal en el altar del propiciatorio. Así que, hermanos, yo podría decir que el tabernáculo fue diseñado para enseñar acerca de la santidad de Dios. La idea del tabernáculo es mostrar Dios es santo en todos los sentidos. Sí, habita en medio del pueblo, pero que no se te olvide, Él es santo. Sí, pero somos su pueblo escogido. Sí, pero Él es santo. No se te olvide, no se te escape. Usted recordará el ejemplo de Usa cuando tocó el arca. En el momento en el que se iba a caer, él dijo en su sabiduría humana: voy a intervenir para que el arca del Señor no se caiga. Es que Dios no había ordenado eso. Si se caía, muy bien, que se caiga. Pero no era el problema de Usa e inmediatamente murió. La santidad de Dios debe ser algo sumamente cuidadoso para nosotros, para nuestra vida cristiana. Otro ejemplo es la ley ceremonial y los animales puros e impuros. Hermano, usted ha leído esta sección que es casi interminable del libro de Levítico, donde empieza a hablar de animales y un animal y otro animal, y hay pureza y no pureza, y después la lepra, y viene la lepra, y se quita la lepra, y viene la llaga, y todas esas cosas. Bueno, ¿para qué era todo esto? ¿Para qué Dios inspiró a Moisés por medio de su espíritu para plasmar en su palabra todo esto? Bueno, para mostrarle al pueblo de Israel que eran un pueblo santo, separado, apartado del Señor, y debían hacer distinción entre pureza e impureza. Hermanos, no es para que nosotros hagamos de esto un fin en nuestras vidas, como los judíos, por ejemplo, que hasta la fecha tienen la dieta kosher. Ellos mantienen una dieta estricta, cuidándose de los alimentos que son impuros y bueno, teniendo una perfección en su ley. Pero, hermanos, eso no es un fin en sí mismo, es simplemente un camino hacia el fin. ¿Y cuál es ese fin? Bueno, el fin es que Dios es santo y su pueblo debe ser santo, separado para el Señor. Luego, después de eso, nosotros tenemos a todos los profetas en el Antiguo Testamento que enseñaron constantemente sobre la santidad de Dios. Yo podría decir que ese mensaje, ese tema, era uno de los énfasis importantes de los profetas del Antiguo Testamento. Mire cómo dice Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. O sea, la intención de los profetas, tanto mayores como menores, era exaltar la santidad de Dios a un punto observable para el pueblo. Muy limpio eres.
y no puedes ver el agravio. Ahora, hermanos, no solamente el Antiguo Testamento es el que describe esta verdad, también encontramos el mismo énfasis en el Nuevo Testamento. Mire, por ejemplo, cómo el Señor Jesucristo se dirige a su Padre en oración, a su Padre. Y hermano, entendamos que la relación filial, afecto paternal que tenía Jesucristo con Dios Padre, no la vamos a tener ninguno de nosotros nunca. Es una relación sumamente estrecha. Sin embargo, él en su oración dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. ¿Se da cuenta cómo el mismo Señor Jesucristo habla de su Padre en términos de santidad? Tú eres mi Padre Santo. Por eso, a mí a veces me parece un poco repulsiva la idea de que en nuestras oraciones nosotros le perdamos el respeto a Dios. Hay algunos que vocean a Dios, como que puedas tratar a Dios como vos. ¿Qué onda, Dios? ¿Cómo estás? Como hay una falta de respeto al Dios Santo. El mismo Señor Jesucristo se refiere a su Padre, que es su Padre, como Padre Santo. El apóstol Juan nos da una visión también de la santidad de Dios cuando nos escribe en su primera carta, primera de Juan 1:5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. El mensaje queda sumamente claro. Dios es santo y su santidad es determinante, importante. Así que, hermanos, la Biblia está llena de esta enseñanza. De hecho, este atributo de la santidad de Dios no se restringe simplemente a Dios Padre. Es un atributo que tiene la Trinidad. De hecho, todos los atributos son trinitarios. Pero este atributo específicamente es señalado una y otra vez a lo largo de toda la Escritura como algo que es parte inherente de la Trinidad. Veamos lo que dice Salmos 71:22. Dice: asimismo yo te alabaré con instrumento de salterio, oh Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa, oh Santo de Israel. Aquí obviamente sabemos que está hablando de quién, del Dios Padre. En Hechos 4:27 dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Cómo dice Pedro que es Jesús? ¿Cuál es su atributo? Santo. En esta ciudad se unieron contra tu santo Hijo Jesús. Véalo un poco más marcado en Hechos 3:14, igual el apóstol Pedro hablando: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. ¿Se da cuenta cómo lo describe como el santo y el justo? ¿De quién está hablando aquí? ¿De quién está hablando, hermanos? De Jesús. Así que tenemos a Dios Padre como el Santo de Israel, tenemos a Jesús como el Santo Hijo de Dios, o como el Santo y el Justo. Pero, hermanos, ¿qué decir del Espíritu? El Espíritu de Dios. ¿Qué opinan ustedes del Espíritu de Dios? ¿Será que el Espíritu de Dios es santo? Todo el Nuevo Testamento nos habla del Espíritu Santo. Por lo tanto, sabemos que es santo. Hay santidad en la esencia pura de la Trinidad. Ahora bien, hermanos, este atributo moral de la santidad de Dios nos muestra varias cosas importantes. Y yo quisiera que pudiéramos poner nuestros ojos de manera aplicada en estas verdades. En primer lugar, hermanos, esta doctrina de la santidad de Dios nos confronta con la terrible naturaleza de nuestro pecado. Otra vez, esta doctrina de la santidad de Dios, este atributo de la santidad de Dios, nos confronta con la terrible naturaleza de nuestro pecado. Hermanos, nosotros nunca vamos a tener una noción correcta del pecado, nunca, a menos que tengamos un concepto verdadero de lo que es la santidad de Dios. Yo nunca voy a pensar adecuadamente de cómo es mi pecado de desagradable a los ojos de Dios, a menos que yo contemple la santidad de Dios. Por esa razón, hermanos, la concepción moderna del pecado es tan inadecuada, tan antibíblica. Hoy el pecado es tomado con ligereza.
¿Por qué? Porque no se habla de la santidad de Dios. No se habla de la santidad de Dios. Tenemos hoy los púlpitos carentes, vacíos, poco robustos de lo que es la santidad de Dios. Vivimos en una esfera de arco iris, como que Dios fuera única y exclusivamente atribuido en amor, ¿verdad? Su único atributo es el amor. No existe otro atributo para mí. Sí, Dios es amor, pero Dios es santamente amoroso, y Dios es justamente amoroso, y Dios es eternamente amoroso. Así que su amor implica muchos otros más atributos. De la misma manera, también nosotros tenemos su santidad, y la santidad de Dios es necesariamente usada, necesaria para nuestra edificación, para nuestra enseñanza. Nosotros no podemos dejar de lado la santidad de Dios. Hermanos, no invertimos el tiempo suficiente en la doctrina de Dios, y específicamente en la doctrina de la santidad de Dios. No invertimos el tiempo suficiente en ello. A lo largo de la historia ha habido grandes movimientos de despertar cristiano en el corazón y el alma de las personas, y todo ha estado íntimamente ligado con el conocimiento y la comprensión de la santidad de Dios. Es increíble. Usted puede notar cualquier parte en la historia. ¿Por qué Lutero se animó a iniciar un movimiento reformador para volver a las Escrituras? Porque Dios es santo. Porque Dios es santo y con Él no se puede jugar. ¿Por qué personas como Jonathan Edwards, George Whitefield iniciaron movimientos de reforma y avivamiento en los Estados Unidos en el Gran Despertar? ¿Por qué? Porque ellos dirigieron a las personas a la santidad de Dios. Nunca dejaré de mencionar el gran mensaje de Jonathan Edwards: pecadores en manos de un Dios airado. ¿De qué estaba hablando él? De santidad de Dios. Él estaba hablando, su mensaje era la justificación por la fe sola. Pero para poder hablar de la justificación por la fe sola, uno tiene que hablar de la santidad de Dios, de la justicia de Dios, y luego de cómo esa justicia me lleva a la necesidad de ser justificado por la fe. Porque yo no puedo. Así que, hermanos, el concepto de la santidad es sumamente importante para nosotros. Hermanos, este mundo no quiere aceptar la idea de que somos pecadores por naturaleza y por elección. Eso nos asusta, eso preocupa. Tú no vas a escuchar el día de hoy frases como la que dijo John Wesley hace 200 años. Él dijo: soy vil y lleno de pecado. Tú nunca vas a escuchar en un púlpito esa frase. Soy vil y lleno de pecado, necesito un Salvador. Al contrario, por lo general escuchamos frases como: soy un campeón, soy el amo de mi propio destino, viviré como quiera vivir, mi cuerpo es mío. ¿Le suena esa frase? Hay una que es muy conocida, no sé si también interpretada, es carpe diem. Carpe diem significa: vive para ti mismo, no te preocupes, vive el día de hoy, haz lo que quieras, lo que se te dé la gana, no te preocupes de nada. No, hermanos, cuando nosotros nos topamos con la santidad de Dios, no podemos decir carpe diem, tenemos que decir coram Deo, vivo frente al rostro de Dios, y Dios es santo. El mundo hoy a lo malo llaman bueno, a lo bueno llaman malo. El pecado es tomado con ligereza, con liviandad, porque, hermanos, una vez más, no se habla de la santidad de Dios. Algunos incluso dicen: bueno, pero yo no me siento pecador. Hay algunos que dicen eso. Yo he escuchado eso. Yo no me siento pecador, yo no soy pecador. Toda la vida fui educado en una familia cristiana, o toda la vida he hecho lo correcto, siempre he ido a una reunión dominical, no siento que yo sea malo, yo no soy como estos otros, yo no soy un bebedor, yo no soy un patán. Esa es muchas veces la ideología que muchos asistentes regulares a las iglesias tienen. Una idea que no concuerda con la santidad de Dios. Hermanos, pues tanto para aquellos que no quieren considerarse a sí mismos como pecadores, como para aquellos que no quieren ver la santidad de Dios, si acaso se presentaran delante de la presencia del Dios Santo
con un correcto concepto de lo que es la santidad de Dios, rápidamente se verían a sí mismos como pecadores viles y terribles, y dirían, como dijo el apóstol Pablo: nada bueno hay en mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, la concepción bíblica es ver la santidad de Dios a un nivel tan elevado que yo vea realmente mi pecado como debe ser visto. Porque solamente cuando yo me topo con la santidad de Dios y veo la grandeza de mi pecado, solamente así yo puedo experimentar la gracia y la bondad del Señor. Si yo no veo la santidad de Dios y yo no veo la grandeza de mi pecado, ¿sabe qué va a pasar? Yo voy a ver chiquita la gracia de Dios. Voy a ver la gracia de Dios como una gracia barata, como una gracia inútil, una gracia que yo hubiera podido conseguir por mí mismo, si de todas maneras soy bueno. No, hermanos, la única manera de apreciar nuestra propia pecaminosidad no es mirar nuestras acciones o nuestra vida, sino venir delante de la presencia de Dios, confrontarnos contra su santidad, vernos frente a su perfección, encontrarnos a nosotros mismos como pecadores. Y hermanos, eso aplica también para nosotros, los que ya estamos en Cristo por la fe. No sé si me doy a entender con esto. Porque a veces le decimos a las personas: es que tú de plano que no has entendido correctamente la santidad de Dios y no te has visto a ti mismo como pecador. ¿Y tú? Todos nosotros, aunque ya hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, día tras día deberíamos considerarnos a nosotros como débiles pecadores en manos de un Dios santo y justo. A veces caemos en el acomodamiento. Como ya soy cristiano, viviré como quiera. Como ya soy cristiano, voy a hacer lo que me agrade y lo que me guste. Pero no es así, hermanos. Cada uno de nosotros ha sido regenerado para vivir en santidad. Eso debe ser algo que llene nuestros corazones. Hemos sido regenerados para vivir en santidad. Ahora bien, hay una segunda cosa que esta doctrina nos lleva a pensar. En segundo lugar, esta doctrina de la santidad de Dios nos lleva inevitablemente al Calvario. En primer lugar, nos lleva a reconocer abundantemente nuestro pecado. Y en segundo lugar, esta doctrina de la santidad de Dios nos lleva inevitablemente al Calvario. Dios es tan santo. Dios es tan absolutamente santo que, y escuche bien esto que le voy a decir, que nada, excepto aquella horrenda muerte en el Calvario, pudo posibilitar que nosotros fuéramos perdonados de pura gracia. Otra vez, Dios es tan santo que nada, salvo aquella horrenda muerte en el Calvario, pudo posibilitar y asegurar nuestro perdón de pura gracia. Hermanos, la cruz es la más sublime y suprema declaración y revelación de la santidad de Dios. ¿Usted quiere ver que Dios es santo? Mire al Calvario. ¿Por qué? Bueno, la santidad de Dios se nos muestra en su absoluta necesidad de expiación. Como Dios es santo, alguien tenía que expiar el pecado. Como Dios es santo, alguien tenía que pagar la deuda. Como Dios es santo, nadie podía acercarse a Dios. Por eso era necesario un sacrificio. Así que inevitablemente nuestra mirada rápido, cuando hablamos de la santidad de Dios, nos debe de llevar al Calvario. En el Calvario Dios se hizo santo, más santo, si usted lo quiere ver de esa manera. En el Calvario Dios se proclamó más bien como santo. Allí Dios dijo: yo soy santo. Los voy a perdonar, pero no los voy a perdonar a cambio de nada. Los voy a perdonar a cambio de una muerte y el derramamiento de sangre inocente de alguien que también es santo, para que ustedes puedan ser santos. Hermanos, Dios es santo y en su santidad ha determinado que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por lo tanto, su santidad exige una expiación. Mire lo que dice en Efesios 1:7. En Él, en Cristo,
Tenemos redención mediante ¿qué cosa? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Hermanos, nosotros no hemos sido salvados porque a Dios simplemente se le ocurrió una mañana decir, bueno, que sean salvados. No, hubo un sacrificio, hubo un acto de expiación. Dios en amor nos dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos acercarnos a Él. En tercer lugar, hermanos, la doctrina de la santidad de Dios nos recuerda que por medio de Cristo debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Con temor y con reverencia. Y permítame decirle esto, y yo espero que usted lo tenga claro, pero si no lo tiene claro, se lo voy a mencionar otra vez. Sí, somos hijos de Dios, creemos en eso, ¿no es cierto? Somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pero Dios siempre es Dios. Esto es una gran revelación, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios, pero Dios siempre es Dios. Él nunca va a torcer su naturaleza santa por causa de que nosotros seamos sus hijos. Por lo tanto, siempre deberíamos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Nunca con liviandad o superficialidad, nunca con falta de respeto, nunca creyendo que nosotros estamos literalmente en una condición que nos da el chance de tratar a Dios como que Dios fuera nuestro mayordomo, nuestro monaguillo. Hebreos capítulo 12, verso 28 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante la gratitud sirvamos a Dios, agradándole ¿cómo? Con temor y reverencia. No nos dice, ahora que somos hijos, pórtate como tú quieras. No, agradémosle a Él con temor y reverencia. Y nunca se nos debe olvidar que Él es santo. Mire cómo lo dice el salmista, Salmo 99, 5. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Hermanos, tres cosas hemos dicho en cuanto a la santidad de Dios. En primer lugar, cuando yo veo la santidad de Dios, yo soy confrontado con la terrible naturaleza de mi pecado. En segundo lugar, ver la santidad de Dios nos lleva inevitablemente al Calvario. Y en tercer lugar, contemplar la doctrina de la santidad de Dios nos hace acercarnos a Dios con temor y con reverencia. ¿Puede usted decir amén a eso? El segundo de los atributos que veremos hoy, y en este seremos un poco más cortos, la rectitud o la justicia de Dios. Rectitud o justicia. Este segundo de sus atributos morales está íntimamente ligado con el primero, y de hecho es consecuencia del primero. Por cuanto Dios es santo, Él es recto y es justo. Dios no podría ser recto y justo si no fuera santo. Es la consecuencia. Podríamos definir, hermanos, la justicia de Dios como la santidad de Dios manifestada en su relación con nosotros. La justicia de Dios es esa cualidad de Dios que siempre muestra a Dios como quien hace lo correcto. Siempre muestra a Dios como quien hace lo correcto. En palabras simples, hermanos, la justicia o la rectitud de Dios es aquello en Dios que le incapacita para hacer algo erróneo. La justicia y la rectitud de Dios son la materialización de su santidad y la expresión de su santidad gobernando este mundo. Martin Lloyd-Jones escribió esta frase: la rectitud de Dios es el amor de Dios por la santidad al darnos leyes, y la justicia de Dios es su abominación del pecado, castigando a aquellos que son culpables de pecado. No sé si usted nota la diferencia de los conceptos. Otra vez, la rectitud de Dios
es Dios amando su santidad y dándonos leyes para que podamos cumplir con su santidad. La justicia de Dios es Dios ya no amando su santidad, sino ahora abominando el pecado y castigando a aquellos que son culpables del pecado. Ahí está la rectitud y la justicia. Y la próxima semana veremos el amor de Dios y la misericordia de Dios y la fidelidad de Dios. Pero no podemos ver todo esto si primero no vemos la santidad de Dios, la rectitud de Dios y la justicia de Dios. Hermanos, la justicia y la rectitud de Dios se encuentran revelados en todos los lugares de las Escrituras. En todos los lugares. Especialmente bajo un concepto. La justicia y la rectitud de Dios específicamente bajo un concepto aparece revelado en el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cuál es ese concepto? La ira santa de Dios. La ira santa de Dios. Dios odia el pecado y lo expresa por medio de su ira justa. Veamos algunos textos. Salmos 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Bueno, yo creo que queda claro que Dios es el juez y por lo tanto Dios es justo, y como decía el concepto de Lloyd Jones, en su justicia abomina el pecado y castigará a aquellos que son culpables del pecado. Dios es juez justo. Y luego dice, y Dios está airado contra el impío todos los días. Un momento, pido la palabra. Sí, dígame. Pero yo no soy un impío. No, ahora estás en Cristo y ahora tienes piedad en tu corazón por medio de la gracia. Pero cuando estabas sin Cristo, tú eras un impío. Otra pregunta. Pero ¿y qué pasa con aquellos que se portan bien, que hacen cosas correctas? Bueno, el apóstol Pablo no nos sugiere, nos dice literalmente, no hay bueno ni uno solo. No hay quien haga lo justo delante de los ojos de Dios. Todos a una se han desviado, todos son impíos. Todos, toda la raza humana, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos. Pero no me ha contestado la pregunta, ¿qué pasa con aquellos que no cometen pecados, que se portan bien en términos naturales de la ley? Bueno, a esas personas, aunque en términos naturales se portan bien, las cosas que hacen en justicia o en bondad o moralmente correctas no son para la gloria de Dios, son para su propia gloria. Y por cuanto viven para su propia gloria, entonces desagradan a Dios aún en sus obras de justicia. Como dijo Isaías, todas nuestras obras de justicia son como trapos de inmundicia. Así que todos somos pecadores y todos estamos bajo la ira de Dios. Todos. Si no fuera por Cristo, todos estaríamos perdidos. Y es precisamente lo que dice el apóstol Juan en Juan capítulo 3, verso 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está, tiempo presente, sobre él. O sea, no dice la ira de Dios estará o se manifestará de una manera increíble en el infierno. No, la ira de Dios está sobre él, porque Dios es juez justo y Él no puede en su santidad y su justicia contemplar nuestro pecado. Efesios capítulo 2, verso 3, y aquí es el final de la historia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué cosa, hermanos? Hijos de ira, lo mismo que los demás. O sea, nosotros también lo éramos, solo que nosotros tuvimos la gracia de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor, y Él tomó la ira que nos pertenecía y la llevó sobre su espalda en la cruz del Calvario. Pero hermanos, la rectitud y la justicia de Dios no solo se manifiesta en su ira, Él muestra las mismas cualidades de su justicia y su rectitud en el perdón de nuestros pecados. Es increíble, pero Dios es justo en todos los sentidos. Primera de Juan capítulo 1 verso 9 dice: si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como ha dicho un escritor. Juan, yo no hubiera puesto esta palabra. En el marco de lo que estás hablando, yo hubiera puesto Él es fiel y bondadoso, o Él es fiel y lleno de misericordia, o Él es fiel y Dios de toda gracia para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué pusiste Él es fiel y justo? Bueno, por una simple razón. Dios ha establecido por medio de Cristo un camino de perdón. Y si nosotros nos conformamos a ese camino de perdón, confesando nuestros pecados, entonces entra en juego la justicia de Dios. Y por su justicia Dios nos perdona. ¿Por qué? Porque castigó en nuestro lugar a otra persona. Dios preparó ese camino del perdón, proporcionándonos la propiciación para nuestros pecados, aplicando su ira sobre Cristo y dándonos a nosotros justicia. Mire lo que dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 3, versos 24 al 25. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Está un poco revuelto, ¿verdad? Concepto así medio. Lo que está diciendo el apóstol Pablo, en otras palabras, es que Dios en su justicia tenía que condenarnos, pero en su misericordia aplicó toda su justicia. Y ya dijimos que la justicia es cuando Dios abomina el pecado y ¿qué hace después? Castiga al pecador. Ahora bien, en su misericordia aplicó su justicia ¿sobre quién? Sobre Jesucristo, para que nosotros fuéramos declarados justos por medio del juez justo. Así que, hermanos, fue la justicia de Dios acompañada del amor de Dios, de la misericordia y la compasión de Dios, la que proporcionó la ofrenda y el sacrificio necesario para nuestra justificación. Y eso debería llenar nuestro corazón de sumo gozo. Hermanos, este es un concepto sumamente elevado, porque a veces decimos, Dios te perdona de tus pecados. Sí, Dios te perdona de tus pecados. Creemos en eso, es una verdad. Por medio de Cristo Dios perdona nuestros pecados. Pero no solo se queda ahí, hermanos. Él va más lejos. Él nos declara justos. Y escuche bien, esto es un problema. En términos de practicidad judicial, digámoslo así, es un problema. Porque si usted declara a un violador justo, si usted ve al violador y ve las evidencias de que él es un violador, usted no va a decir, bueno, que se vaya a su casa, ¿verdad? Lo declaramos justo, ¿verdad? ¡Ay, qué alegría! No, eso tiene un dilema. El dilema es que Dios no podría declararnos justos sin luego hacernos justos. ¿Ve usted eso? Así que piensen esto, Dios nos ha perdonado nuestro pecado, luego Dios nos ha declarado justos. ¿Cómo se llama cuando Dios nos declara justos? Justificación, por medio de la fe. Pero luego también nos hace justos progresivamente. ¿Cómo se llama el proceso de hacernos justos progresivamente? Santificación. ¿Y cuándo llegaremos a ser justos verdaderamente? En la glorificación. Así que, hermanos, todo lo que Dios ha hecho es en base a su santidad, es en base a su justicia, a su santidad, a su rectitud y a su justicia. La justificación, que es por la fe, en un sentido legal, Dios nos declara justos, y la santificación, que es por la fe, en un sentido también legal, Dios nos hace justos día tras día. Y eso continuará, hermanos, hasta que al final de la historia nosotros lleguemos a ser inmaculados e inocentes, irreprensibles, justos y santos delante de Él, como Él también lo es. Y hermano, de veras, de todo corazón, esto debería de llenarnos de profundo gozo, porque hoy seguimos llenos de pecado, pero algún día, y progresivamente de aquí hasta ese día, Dios nos hará completamente
irreprensibles, justos y santos delante de Él, como Él mismo es. Dios quiere un pueblo santo. Para eso escogió un pueblo, para que fueran su pueblo santo, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio, un pueblo santo, una nación santa. Pero además, hermanos, el hecho de que nuestro Dios sea justo y recto implica también que Dios siempre va a guardar su palabra. Dios siempre va a guardar su palabra. Él ha prometido guardarnos sin mancha. Él ha prometido santificarnos. Él ha prometido preservarnos y presentarnos delante de su presencia con gran gozo. Podemos estar seguros de que Él lo hará. ¿Por qué? Porque Él es justo y Él no falla ninguna de sus promesas. Mire lo que dice el apóstol Pablo, 2 Timoteo capítulo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta del texto? Me está guardada la corona de justicia, que no merezco, que bajo ningún motivo yo hubiera cosechado por mis propios méritos. La corona de justicia, la cual me dará ¿quién? El Señor. ¿Y qué es el Señor? Juez justo, el que está airado contra el pecador todos los días, el que va a aplicar también su peso santo y justo sobre ellos, pero ese mismo Señor juez justo nos va a coronar con una corona de justicia. Hermanos, qué gloria, qué gloria. El plan de redención no es chiquito. El plan de redención es algo tan glorioso que día tras día debería llenar nuestro corazón de gozo y de alegría. Pero ahora, hermano, para terminar, déjeme terminar con algunas exhortaciones para que podamos aplicar este tema a nuestras vidas. En primer lugar, la primera exhortación que yo quisiera darle, hermano, recordemos, de verdad, recordemos todos y cada uno de nosotros que debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. Él es nuestro Padre, pero Él es santo, santo, santo. Él es justo. Así que no nos acerquemos con ligereza o con liviandad. Acerquémonos con temor y con reverencia. En segundo lugar, tenemos un Dios que es santo. Por tanto, deberíamos desear ser conformados a su imagen. Otra vez, Dios es santo. Deberíamos desear, anhelar profundamente ser conformados a la imagen de Dios. Y escuche esto, la palabra de Dios no nos manda a ser omnipotentes u omniscientes, pero eso es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere tener todo el poder de Dios y saber todas las cosas que Dios sabe. Hacemos preguntas donde no debemos hacer preguntas y hacemos declaraciones donde deberíamos de callarnos. Nosotros queremos ser omnipotentes y omniscientes, pero hermanos, la palabra del Señor nos manda que seamos santos porque Él es santo. ¿Se da cuenta? En ningún lugar dice, yo soy omnipotente, sean ustedes omnipotentes. No, pero sí dice, yo soy santo, sean ustedes santos. Así que, hermano, por esa razón, porque Él es santo, huye de todo aquello que pueda desfigurar la belleza y la santidad que Dios está construyendo en tu vida por medio del Espíritu Santo. Huye de esa belleza, huye de todo aquello que te rompa esa belleza. Busca la belleza de la santidad de Dios, busca la belleza de su esplendor y refúgiate en Él para crecer en santidad. Huye de todo aquello que te haga desfigurar su belleza y su santidad. En tercer lugar, hermanos, Dios no solo es santo, Él es la fuente y el manantial de la santidad. Así que busca santificarte en Él. Señor, ¿dónde puedo ser yo más santo? Pues en Él. Refúgiate en Él. Lee constantemente tu Biblia. Ora constantemente. ¿Cómo puedo orar? Bueno, ora como dice el apóstol Pablo.
Que Dios nos santifique, el Dios de paz nos santifique por completo, que todo nuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ora pidiendo ser santificado. Señor, santifícame, santifícame, santifícame. Busca en el Señor la santidad. Busca en Él, que es tu manantial de vida, de amor, de misericordia y de santidad inagotable. Busca en Él. No busques en otra parte. No, es que yo me voy a ver un video de Sugel Michelén para poder ser más santo. Hermano, qué bueno que tú puedas ver videos de predicadores buenos. Pero si tú no tienes una relación íntima con Dios, tú no vas a crecer en santidad por 20,000 millones de videos que tú mires a la semana. Mira a Él, mírale a Él. Mirad a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Hay que mirar al Señor. Lee tu Biblia constantemente, ora constantemente, crece junto a los hermanos en santidad, en la congregación, en la iglesia. Hermano, la iglesia no es este salón. La iglesia no son las cuatro paredes. Cuando decimos vamos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Vamos a un culto de adoración al Señor con los que conformamos la iglesia del Señor. Obviamente no podemos decir eso. ¿A dónde vas? Voy a un culto de adoración al Señor con los que conformamos la iglesia del Señor. Está largo el concepto. Pero la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Cada uno de nosotros somos iglesia. Cada uno de nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y es unidos y ligados entre nosotros al cuerpo que nosotros vamos a crecer en santidad día tras día. Y por supuesto, si te queda tiempo al final, y si es deleitoso para ti y para tu crecimiento cristiano, como dije hace un momento, llénate de material de otros expositores, de otras personas que puedan edificarte en tu crecimiento cristiano. Escucha predicadores buenos, predicadores sanos, correctos, como el que acabo de mencionar, Pastor Sugel Michelén. Lee libros que te edifiquen, que edifiquen tu corazón. Dios es la fuente y el manantial de la santidad. Llénate de Él, búscale a Él. Y en cuarto lugar, hermanos, yo he dicho 3 cosas hasta el momento. Recuerda que debemos acercarnos a Dios con temor y reverencia. En segundo lugar, debemos desear ser conformados a su imagen. Por eso debemos de huir de todo aquello que no me permita vivir en santidad. En tercer lugar, Dios es la fuente y el manantial de la santidad. Búscale a Él y solo a Él. Y en cuarto lugar, glorifica a Dios, contemplando y exaltando su santidad y su justicia. Hermanos, gloria sea a nuestro Dios 3 veces santo, que en su santidad odia el pecado, que en su rectitud nos ha dado leyes, las cuales son imposibles de cumplir por causa de nuestra condición natural de pecado, pero que en su justicia, en vez de aplicar todo el peso de su ira sobre ti, aplicó todo el peso de su ira sobre nuestro Señor Jesucristo, para que aquel que se refugie en Él por la fe pueda tener vida eterna. Así que, hermanos, dale gloria al Dios 3 veces santo, porque nos ha declarado justos por la fe en Cristo y porque nos hace justos progresivamente por medio de la santificación. Gloria a Dios por su santidad, gloria a Dios por su rectitud, gloria a Dios por su justicia, gloria a Dios. Que nuestras vidas sean un altar que glorifique a nuestro Dios.